La aventura de emprender. Hablar de emprender es una aventura, la vida es una aventura. ¿Por qué hablar de el plan, la aventura de emprender en un contexto de Expo Cibao? Porque estamos hablando de nuevos retos y nuevas metas, estamos hablando de innovación, estamos hablando de emprendimiento. ¿Y qué recursos tenemos para emprender si seguimos pensando igual y no cambiamos el modelo de pensamiento? ¿Y de dónde podemos hacer un cambio en la estructura de pensamiento? Desde la educación. Sí, será posible. ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Qué podemos hacer si tenemos tanta atención en la educación? Pero, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿Educar para qué? Esa pregunta yo me la hice hace mucho tiempo, no sé si se la habrán hecho. Y algo que me quedó muy claro es que hay unas frases muy lindas que dicen por ahí, educar para la libertad. Y la libertad tiene que ver con la capacidad de elegir, pero para yo poder elegir, tengo que saber pensar. ¿Y quién me enseña a pensar? Las estructuras de pensamiento se forman desde temprana edad, 0 a 7 años. Y luego en el sistema educativo nos van instalando una forma de pensamiento. Entonces, ¿cómo yo puedo enseñar a pensar a los jóvenes? Esa fue mi pregunta, porque todo comienza con una pregunta. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está el dolor? Es la pregunta que nos hacemos en emprendimiento. Y en educación también. Cuando tú quieres motivar a alguien para aprender, comienza con una pregunta. Despierta la curiosidad. Mi pregunta fue, ¿y entonces qué hago? Y comencé a buscar opciones y sobre todo porque entiendo que el juego es una forma de conectar con los jóvenes, comencé a buscar juegos. Y ya les contaré cómo llegué aquí, pero en esa búsqueda llegué a Chile. Y Chile me presenta la metodología Aprender Jugando con un juego de manera muy específica y concreta, que es el plan, la aventura de emprender. En ese momento yo fui buscando un juego que me acompañara en mis clases de emprendimiento, solo para trabajarlo en mi clase. Pero fue tanto lo que me impactó, lo que yo aprendí allá, que sentí que venía con las manos llenas y que tenía que buscar una forma de que esto se multiplicara. Y es parte de lo que aprendemos desde emprender. Entonces, en emprendimiento uno comienza como probando, piloto. Entonces dije, ok, primer piloto. Llego desde Chile a República Dominicana con un juego en las manos y les digo a un colegio sobre, vamos a hablar de emprendimiento. Y vienen nuestras creencias limitantes y me dicen, ¿eso funciona en Chile? ¿Cómo tú crees que va a funcionar aquí? Dije, ok, va mi piloto. Regalan espacio en una escuela pública. Y hubo quien me lo dio, hubo quien no. Entré a una escuela pública, hice mi primera mesa de juego. Terminé la mesa de juego y les pregunto a los jóvenes, cuéntame qué aprendiste. Y la primera respuesta que yo recibí de un joven que me ha marcado hasta hoy y me mantiene conectada a estar hoy presentando esto fue, entendí que es importante pensar antes de tomar una decisión. Y estoy paga. Porque ¿de qué se trata la educación? De enseñar a pensar, para que puedas elegir. Y si no te doy la oportunidad de que pienses para que elijas lo que tú entiendes que te conviene, ¿dónde va a estar el espacio para crear algo diferente para poder emprender? Entonces, allí comienza el por qué hoy yo vengo a hablar del plan, la aventura de emprender, porque es un juego de mesa que hoy día también está online, en la virtualidad, o sea que podemos, como decimos en educación hoy día, hacer híbrido. Podemos hacer combinaciones dependiendo de lo que queramos. Ahora, ¿de qué se trata entonces todo esto? Pues yo, Rosario Aróstegui, para los que no me conocen, vengo trabajando desde el sector empresarial y desde allí entrando en contacto con profesionales y líderes, pero siempre mi motivación ha estado en la educación y de repente comienzo hace unos años a hacer un taller con jóvenes y surge
una frase que no sé si les recuerda alguna campaña por ahí que decía, si lo hubiéramos sabido antes. Entonces, si lo hubiéramos sabido antes me lleva a que definitivamente me encanta trabajar con los jóvenes y acompañarlos en tomar decisiones sobre su futuro, elegir profesión. ¿Y qué tiene que ver elegir profesión con emprendimiento? Todo, todo. Y ahora les voy a explicar por qué. Para mí, trabajar con los jóvenes es darles un sueño, porque cuando les das un sueño, le das un para qué. Y cuando tienen un para qué, después viene el cómo. Entonces, conectar con sus talentos para que a partir de conocerse a ellos, puedan hacer realidad su sueño. ¿Cuáles son las preguntas básicas para hacerse desde el emprendimiento? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus talentos y qué quieres? ¿Qué te preocupa? ¿Hacia dónde vas? Esas son las preguntas que necesitamos hacernos todos para elegir profesión, para iniciar un proyecto, para lo que sea. Entonces, por eso digo, tiene todo que ver. Pero además de eso, resulta que cuando se analiza los países de niveles de emprendimiento significativos y cuáles son sostenibles y cuáles no, hay mucha data y algunos de ellos nos dicen de la importancia de la educación en emprendimiento, porque hay algo que nos ha llevado a traer data y es decir, no, porque yo soy emprendedor y yo me la busco. Sí, puedes comenzar por una necesidad y resolver, pero hablamos de emprendimiento de que sea sostenible en el tiempo. Entonces, los emprendimientos que son sostenibles en el tiempo requieren que las personas se eduquen. Los que permanecen en el tiempo es porque se han educado. ¿En qué? Vamos a hablar de las competencias que necesitas y ya luego tiene que ver con las particularidades del proyecto que hayas elegido. Entonces, este es unos datos que salen del GEM. El GEM, antes no se tomaban datos aquí, el Global Entrepreneur, se maneja la data a nivel internacional sobre lo que es los datos globales de emprendimiento. Desde el 2018 ya tenemos datos en República Dominicana, fue el primer resultado, y esto es una de las gráficas que aparecen aquí. ¿Y qué sucede? Pues que nosotros tenemos aquí una gran oportunidad de hablar de emprendimiento desde el sector educativo con los jóvenes y con los niños. Desde niños podemos hablar de emprendimiento. ¿Por qué? Porque hay algo importante. Hay espíritu emprendedor, hay competencias emprendedoras y hay proyectos de emprendimiento. Entonces, que yo desarrolle competencias emprendedoras quiere decir que lo que estoy es estimulando a que todos sean empresarios. No necesariamente. Emprendedor no es necesariamente igual a empresario. Entonces, yo vengo a hablar de emprendimiento desde educación, competencias emprendedoras. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el espíritu de emprender es una actitud ante la vida que se debe y puede educar. Ya estoy hablando de espíritu, es actitud. ¿Cómo asumes los retos? ¿Cómo asumes lo que te pasa? ¿Qué respuestas le das? ¿Cómo respondes a los retos del día a día? Esta es una definición que yo comparto y que viene de extractos de distintas fuentes y una de las principales tiene que ver, la cita se cortó, pero es de un libro de educación de la Fundación de Princesa de Girona, que es uno desde España de los principales organismos enfocados a educación y emprendimiento. Tenemos dos interesantes modelos a seguir cuando se habla de educación y emprendimiento. Uno desde España, se ha estructurado hacia la educación, y en América Latina tenemos Chile. Entonces, he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con el ecosistema emprendedor de Chile y mucho que aprender, y sabemos qué pasa con la educación también en términos de América Latina. Y también recientemente he tenido la oportunidad de recibir una formación en educación de emprendimiento, y dije educación de emprendimiento, con una universidad desde Finlandia. ¿Qué estoy hablando? España, Finlandia, Chile. Modelos de educación que se están planteando educar en emprendimiento, que se están planteando rediseñar el currículum, las materias. ¿Por qué? Porque educar para emprendimiento es educar para la vida.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que emprender es ponerse objetivos y lograrlos, enfrentar un problema y solucionarlo, atreverse, equivocarse. Por eso está la frase, equivócate rápido para que aprendas y te levantes. ¿Por qué? Porque hay que cambiar cómo enfocamos el error. Porque si lo castigamos, ¿quién va a innovar? Porque innovar es atreverse a hacerlo diferente y no tenerle miedo a equivocarse. Entonces, en la educación, ¿qué estamos haciendo? Recuerdo que me tocó cuando mi hija estaba en preescolar, nos dieron una clase a los padres de por qué le estaban enseñando a escribir en arena. Y yo eso como que en arena, ¿no? Como que lápiz y papel, ¿por qué en arena? Y cuando me dicen, pues muy fácil, porque juegan a la arena, escriben, le pasan de nuevo y no hay trauma porque se equivocaron y lo hacen de nuevo, disfrutan de jugar. Nada, se los dejo. Construir el propio futuro abriendo horizontes y posibilidades nuevas a través de proyectos sustentables e innovadores. Emprender es hacer, es autonomía. Emprender es no esperar a que otros me solucionen mis problemas, sino asumir responsabilidad y actuar. Ahora sí. Entonces, aprender a emprender se trata de desarrollar estas competencias. Pero primero tenemos que, dentro de todo eso, es enseñar a pensar, porque yo tengo que cambiar mi pensamiento, o mejor dicho, asegurarme de instalar el pensamiento que dice que tú sí tienes la capacidad de crear. Y para crear tienes que creer. ¿Creer en quién? En ti. Por eso se habla de autonomía personal. Entonces es sumamente importante darle confianza a los jóvenes desde muy temprana edad, a los niños, de que pueden hacer las cosas, de que pueden tomar sus decisiones, sus pequeñas decisiones, porque es ejercitarlos para el futuro de las grandes decisiones. Entonces, hablar de autonomía personal, hablar de liderazgo, innovación y habilidades empresariales. Y combinando este grupo de competencias es que hablamos de competencias emprendedoras. Entonces yo les pregunto, decía orientación vocacional y emprendimiento, ¿en qué se parecen? Y les dije en todo. Bueno, a veces los jóvenes no saben qué estudiar porque no conocen las profesiones. Perfecto. Conocer tiene que ver con saber el qué, de qué se tratan, pero luego qué hago con ellas, para qué me sirven. Eso es conocimiento. Ahora, ¿cómo yo sé si esa profesión es para mí? ¿Y qué pasa? A veces no toman la decisión por miedo. ¿Miedo a qué? A fracasar. Miedo a equivocarme. Miedo a fallarle a mis padres. Entonces, ¿qué hago con eso? Pues trabajar con el autoestima y autoconfianza y darle permiso desde temprana edad a que tomes decisiones y aprendas de tus decisiones y asumas los resultados. Preguntas para decidir una carrera. ¿Qué quieres? ¿Qué tanto te conoces? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que de verdad te importa? En emprendimiento decía, hablamos de cuáles son tus razones, tu causa y dolor. Los jóvenes tienen sus propias razones. Entonces, cuando tú eliges en base a tu propia razón, no hay quien te detenga. Pero ¿qué quiere? Cuando yo elijo una profesión por la razón de mi papá o del sistema, ante el primer fracaso no tengo la fuerza interna para seguir adelante, porque no es mía. Entonces, cuando yo le enseño a tomar decisiones, le estoy desarrollando la parte de la autonomía y la toma de decisiones. Y ver el todo. ¿Qué está pasando cuando yo tomo una decisión? ¿Qué es lo que te importa? Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis talentos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que a mí me importa? Y eso no se responde con una etiqueta que diga ingeniería industrial, educación, no. Se responde con un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero transformar los procesos de servicio. Yo quiero impactar la educación.
yo quiero que la gente pueda ser más feliz y que resuelva sus problemas. Entonces hay un para qué, que no necesariamente es el nombre de una profesión. Entonces primero descubre tu para qué, conéctalo con tus talentos y luego atrévete, que es donde está el gran reto. Entonces, ¿qué es emprendimiento? Tener pasión, tener un objetivo claro, atreverte a ir por ese objetivo, saber que cuando se emprenden, no sé ustedes, pero en las estadísticas que yo tengo, como que en la primera no se acierta, hay que tener ganas, saber que de verdad eso es lo que tú quieres y estar preparados para solucionar los obstáculos para que sigas enfocado en tu resultado. ¿De qué estamos hablando? De toma de decisiones, de manejo del fracaso, de aprovechar oportunidades y todo eso son competencias emprendedoras que las necesitas en cualquier área de tu vida. Cuando eso se comprende es cuando dices, ¿para qué estoy educando? Entonces, yo quiero saber de qué pasó en la historia, yo puedo leer y yo puedo googlear y yo encuentro la información. Entonces eso es el qué. Ahora bien, ¿qué hago con esa información y cómo me aporta? Cuando yo descubra qué quiero lograr, yo voy a saber qué información buscar porque tengo un para qué y voy a descubrir el cómo. Entonces es más importante que yo me enfoque en darles las habilidades al joven que le permitan conocerse y ejercitarlo en la toma de decisión, en asumir riesgos, para que entonces, cuando decida su proyecto, cuando decida lo que quiere, se atreve a ir por él. Esa es la relación cuando hablamos de educación y emprendimiento. Entonces, estamos hablando de desarrollo de competencias emprendedoras. Y bueno, hoy día, desde hace tiempo, se viene hablando de las competencias del siglo XXI, pero cuando las analizamos estamos hablando de que hay diferentes títulos, pero en definitiva, si las vemos, estamos hablando de competencias. Lo mismo que yo les puse en el cuadro anterior está aquí, y es lo que se llama las competencias del siglo XXI. Entonces, lo que pasa es que dependiendo del modelo educativo, hablamos de desarrollo de competencias emprendedoras, hablamos de competencias del siglo XXI, pero en definitiva, ¿qué nos hace falta en las empresas? Las habilidades blandas para poder tomar decisiones, aprovechar oportunidades y liderazgo. ¿Cómo se forman las habilidades blandas? Con experiencia, con exposición, para que puedan desarrollar, porque esas blandas tienen que ver con la persona. La técnica es mucho más fácil. Y todo el mundo aquí podemos estudiar lo mismo, aprender los mismos conocimientos, pero la diferencia en lo que vamos a entregar va a depender ¿de qué? Del ser que está detrás, de la persona, de qué tanto confíe, de qué tan creativo sea, de cómo maneje su gente, de su liderazgo. Nada, competencias emprendedoras estamos hablando. Entonces, ¿por qué aprender jugando? Porque yo les hablé que esto es un juego que es para desarrollar competencias emprendedoras. Muy bien. Bueno, porque acabo de decir que aprender quiere decir, jugando quiere decir que te expongo a una experiencia, que es hacer, no quedarte en el qué. El qué es igual a conocimiento, el qué se googlea, el cómo no, el cómo requiere de experiencia, repetición, práctica, exposición a situaciones. Entonces, por eso el sistema educativo en general se ha estado cuestionando hablar de aprendizaje en base a proyectos y todas estas metodologías distintas que trae la importancia del aprender jugando. El juego conecta con la emoción, el juego y el aprendizaje. Les decía, todo comienza con una pregunta, la curiosidad. ¿Qué hay detrás? La curiosidad es saber cómo funcionan las cosas. Yo creo que, o sea, el muchacho que anda desbaratando el juego para saber qué funciona, es el curioso. Déjalo que lo desbarate, que después no sabe cómo armarlo. Ya veremos qué se hace con eso. De repente, si lo quiere, si tiene la curiosidad de armarlo de nuevo, lo va a resolver. O va a buscar quien le ayude. Pero es parte de dejar esa curiosidad y de despertarla a través de preguntas y conversaciones dependiendo de la edad en la que estamos hablando. Por otro lado, el juego despierta emoción. El juego es experiencia y despierta emoción. Y como dice mi querido mentor Eri de la Parra,
la emoción es el pegamento del cerebro. Cuando llega a ti algo con emoción, se va a quedar grabado contigo. ¿Cuál es el detalle? El detalle es, ¿cuál fue la emoción que se activó? Si es una emoción negativa, tu cerebro de manera instintiva te va a proteger y no lo va a querer repetir, lo va a evitar. Pero cuando la emoción es positiva, tú vas a querer volver a repetir y buscar cómo yo activo esa emoción nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces los jóvenes no les va bien en el colegio porque la profesora me cae mal, porque es una emoción negativa que se activó. Ahora, cuando me cae bien, ya estoy más dispuesto al aprendizaje. Entonces, esto es solo para demostrar un ejemplo de la importancia de la emoción. Entonces, ¿qué sucede? Que el juego involucra al joven de una manera que va a querer repetirlo. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, la neurociencia nos explica que al jugar el ambiente se vuelve un estímulo, por eso tenemos que cuidar incluso dónde se crea ese espacio. Se genera un vínculo, una comunicación, se facilita la risa, el optimismo, se establece un clima de libertad y confianza que nos anima a expresarnos y a mostrarnos tal como somos. En el juego nos sentamos todos de igual a igual. No hay yo sé más que tú y yo te dirijo, no, yo me siento, ahorita yo voy a jugar y yo me siento igual que todo el mundo. Entonces, eso que hace que inmediatamente hay confianza, porque todos estamos hablando del juego, no de ti contra mí, del juego. Y yo puedo tener una propuesta diferente de cómo jugar y la voy a poder comunicar de una manera mucho más abierta, me voy a sentir en la confianza de hacerlo. Y todos podemos ganar o perder. Y todos tenemos que trabajar con las mismas reglas que tiene el juego. Entonces ya eso es lo que, cuando esto se diseña adecuadamente, está en las condiciones para que de verdad el juego te permita aprender. Ojo, no todos los juegos son educativos. Entonces es importante cuidar qué juegos eliges. Y aquí voy a propósito de eso, señalar algo. Yo les decía cómo yo llegué a este juego, buscando juegos, y tenía la dicha de que ya venía con un aprendizaje desde las neurociencias de entender el impacto del juego, cómo funciona el cerebro y la emoción. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos jugando y el juego nos emociona, lo que está activo es esta parte emocional, se apagó la parte racional. Yo no me estoy preguntando nada más que cómo se juega, porque estoy metido en la emoción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos en ese punto, toda la información que el juego traiga entra sin filtro, porque esto se apagó. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Bueno, si yo quiero que el juego genere aprendizaje, yo como facilitadora tengo que generar la conversación después del juego para que haya un pensamiento crítico. Porque si no, se puede ir sin filtro. Pero antes, si yo estoy diseñando el juego, yo tengo que tener un objetivo claro. ¿Qué yo quiero que aprendan y cómo voy a cambiar las reglas de juego dependiendo de lo que quiero que aprendan? Entonces, no es a pura casualidad. Porque si yo no intervengo, el juego puede dejar unos aprendizajes que no necesariamente me ayudan con mi propósito. Entonces, sí, podemos jugar y no se preocupe, jugar en familia, estimula el juego, ayuda a un ambiente de confianza, establece la comunicación, pero no necesariamente voy a aprender las competencias de las que estamos hablando. Eso es otra cosa. Entonces es el juego ya con un propósito de educación. Y eso lo señalo porque precisamente cuando yo estuve buscando juegos de emprendimiento, que fue con el que comencé, compré varios, de esos que aparecen en las tiendas en Amazon y donde quiera. Y los compraba y lo abría y jugaba. Y en un momento llega uno de estos juegos premiados en la página web, llega uno de esos juegos y digo, este tiene que ser el que me solucione. Y cuando abro ese juego, porque estaba premiado, veo que aparece una palabra que dice ladrón. Y el tablero tiene 2 rutas para jugar. Y yo dije, ¿cómo yo le voy a poner esta palabra a un joven que no tiene la capacidad de hacer ese análisis todavía? Entonces, ¿qué pasó? Que el juego
está llevando esa información. ¿Cuál era la información? Que si comienzas a fracasar, dígase a perder dinero en el negocio, que cuando estás emprendiendo es muy probable que pase al principio, te puede llevar a tomar decisiones difíciles y te saca del juego y tienes que jugar en la segunda ronda, en la segunda pista del juego. ¿Qué mensaje estoy dando? Después que yo vengo tanto rato hablándole a ustedes del fracaso, del aprendizaje y el fracaso, el mensaje que el juego está dando es que si fracasas tú tienes que irte por atrás, por la puerta de atrás y buscártela por otra vía. Entonces, por favor, no, los juegos son muy buenos para educación, pero primero, adulto, asumir la responsabilidad y buscar qué objetivo tengo cuando me siento a jugar. Entonces, ese automáticamente lo descarté, hasta el plástico de la segunda parte del juego se quedó. Lo tengo guardado por si algún día, pero no quiero ni mencionar ese. Sencillamente llegó este a mis manos. En esa búsqueda dije, todavía tengo que seguir buscando. Y entonces llegué a Chile, virtualmente. Y fue cuando sí descubrí y me formé en esta metodología. Pero no es tanto el informarme en la metodología, sino qué puedo hacer con el juego y por qué conectar. Hasta aquí yo les he dicho por qué competencias emprendedoras y por qué jugar. Ahora, ¿qué hago con el juego y cómo lo podemos llevar más allá? Esa fue la primera mesa de juego que hice pública en el 2016 dentro de la Semana Global del Emprendimiento, y allí hubo otro joven que me dijo, entendí lo importante de pensar muy bien. Entonces ahí seguía ratificando. Y algo muy importante, la capacidad de jugar no está en los objetos, no es el juego que lo determina, sino en nosotros mismos. Y dentro de nosotros, por muy grandes que seamos, está el niño que disfruta del juego. Lo que sucede es que algunos adultos no nos damos el permiso de jugar y dicen, no me venga con ese juego, yo a jugar. Pero en definitiva, te indico algo, el juego, que yo me enfoque en los jóvenes, es por decisión, pero el juego está maravilloso y por eso les invito al que quiera acompañarme hoy o en la virtualidad. Es un simulador, de alguna manera, atrévete a jugar para aprender de ti. Eso es lo que trae un juego como este, aprender por qué tomé esa decisión, por qué yo fracasé, qué fue lo que hice. Yo lo cuento que para esta certificación yo duré 2 semanas en Chile jugando. Y el segundo día, yo terminé el juego y llegué al hotel y no quería hablar con nadie. Y entré en una depresión intensa. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta qué fue lo que hice en el juego y qué es lo que he hecho todo el tiempo. Qué decisiones yo había tomado, que las hice otra vez en el juego, porque no puedo hacer algo diferente a lo que soy. Entonces, ¿qué te permite el juego? Confrontarte para que descubras cuál es tu forma, tu estructura, y te atrevas a cambiarle en un juego, porque no vas a perder nada, vas a ganar aprendizaje. Esa es la ventaja que tiene. Entonces, ¿qué pasó? De todo lo que estoy hablando, decidimos, ya después en el 2017, decir, ok, ya sí, voy a traer el modelo que tiene Chile, que está llevando estos juegos al aula y generando torneos de emprendimiento. De ahí viene el torneo juvenil de emprendimiento y comenzamos educando de qué es emprender, o sea, educar para emprender a padres y a profesores, dando charlas de emprendimiento. Después nos sentamos a la mesa con profesores, hay algunos profesores y directores de escuelas, los invitamos a que se sentaran a la mesa con plan piloto, ¿verdad? Con algunos selectivos invitados, la primera vez del torneo. Después que ellos conocieron el juego, entonces les invitamos a que se certificaran como monitores, porque se necesita, o sea, en una mesa de juego nos sentamos 6. Entonces, Rosario sola con 6 no va a llegar muy lejos. Pero si cada uno de ustedes se sienta con 6, entonces sí. Entonces, esa es la razón de por qué generar torneos, para poder multiplicar y dejar que más gente pueda enseñar a otros y llevarlo a su casa y jugar. Entonces, eso fue lo que hizo posible que tuviéramos el primer torneo juvenil de emprendimiento, porque es el primer torneo juvenil en República Dominicana de sentarse a jugar y educar para emprender. Hemos hablado mucho de emprendimiento en las escuelas, pero todavía nos falta entender de qué se trata como competencias y qué es el emprendimiento. Nosotros todavía
y si no ustedes me dirán, puede ser que esté equivocada, pero todavía nosotros en el empresariado y gerencia hablamos de emprendimiento como pareciera una moda, como que eso suena, ponte en eso, que eso suena bien, vamos a emprender. Pero los que estamos ahí sabemos que no es una moda, cuál es el impacto que tiene y qué requiere. Entonces, entenderlo como que primero prepárate cambia mucho la mirada. Porque a veces yo llevo el juego a los colegios y me dicen, yo no quiero saber de eso, porque yo lo que voy a ser psicóloga, o yo voy a ser doctora, y yo les pregunto, hoy, después de la pandemia, después de la charla que tuvimos ayer, aquí, ¿los médicos se libran de eso? Entender innovación, entender emprendimiento, entender hacer esos ajustes, entender a tu cliente, hacer transformación en la parte digital, es entender que algo cambia y tiene que ver con competencias de emprendedoras. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Y bueno, ese primer torneo, los ganadores, que en este caso fue esta chica, primero y segundo lugar, gracias a las empresas que nos apoyaron, pudimos llevarlas a participar al primer torneo internacional en Chile. Pudimos llevarlo el primer año, el segundo, y el tercer año fue el 2019, y el torneo iba a ser en octubre 18, y Chile en ese momento estaba en un estallido social, y por eso no se pudo. Y luego vinimos al 20, estuvimos en la pandemia, ¿y qué pasó entonces? La pandemia aceleró un proceso que ya Momento Cero, que es la empresa que ha diseñado el juego, venía desarrollando, y es llevarlo a la virtualidad. Por eso pudimos celebrar, bueno, no en República Dominicana, pero yo participé en el torneo que se hizo, el primero online que se hizo en el 2020, y este año en el verano hice aquí pequeños pilotos, esperando que ya para principio del próximo año podamos tener nuestra versión online República Dominicana y ojalá combinada, porque hay unas conversaciones que suceden en la mesa que no son iguales en la virtualidad. Y eso lo sabemos desde el colegio ya, por qué volver a la presencialidad, y lo ideal es poder aprender lo mejor de cada mundo y poderlo combinar. Y eso es lo que andamos buscando que suceda en el próximo año. Ese es el juego, su presentación como mesa de juego física. Y pues, ¿qué es? Un tablero que simula una ciudad en la cual se toman decisiones de inversión. Hay que ser creativos para buscar cómo vas a asumir el desarrollo de tu empresa, porque en este juego tienes que administrar recursos, dinero, materia prima, son fichas que tienes que saberlas combinar y usar para poder activar procesos. Vas a combinar procesos para hacer desarrollar tu negocio. El juego gana el que tenga más ideas innovadoras. En este caso, las ideas innovadoras se representan por fichas que se obtienen cuando has logrado desarrollar tu negocio. ¿Qué sucede? Que cuando termina el juego hay un aprendizaje de administración de recursos, cómo les soy más efectivo con los recursos que tengo, sea lo que sea. Por otro lado, se desarrolla el aprender a elegir y tomar decisiones, porque el juego no tiene dados. Entonces no le echemos la culpa a la suerte, sino a tus decisiones. Las decisiones que tienes que tomar y que tienes que planificarte, pero como en la vida real hay unos eventos que se llaman sucesos, como la pandemia, que te puede cambiar toda la planificación que tenías, y en el juego te viene la carta de sucesos y dices, ¿y ahora qué hago? Porque ya no puedo hacer la jugada que tenía planificada. Entonces tienes que aprender a responder rápidamente y levantarte. Y entonces viene el aprendizaje de aprovechar oportunidades o no. Porque la pregunta es, estás ante la incertidumbre, te dañaron el juego, ¿qué haces? ¿Te tiras a fracasado o buscas cómo salir? Entonces el juego te confronta para que tomes la decisión. En la primera vez que juegan, por eso se llama aprender jugando, la primera vez que juegan, me lo dañaste el juego, le echan la culpa al otro, tú hiciste no sé qué. Pero después se dan cuenta que sí tenían alternativas. Entonces yo quiero terminar con dos cosas. Una, un testimonio de los tantos que hemos tenido de los jóvenes que han jugado. Y la segunda, invitarlos a jugar. Hoy yo me muevo a una mesa aquí para jugar físicamente, y el que quiera jugar pues me escribe en mi cuenta de Instagram, Rosario Aróstegui,
para hacer un juego online también, que lo podemos hacer en cualquier momento para que puedan vivir las dos experiencias. Pero hoy, ya que estaba aquí presencial, pues invité a una mesa con el juego físico y les voy a presentar el juego. El que se quiera quedar jugando entero, pues bien, pero por lo menos mi objetivo es que puedan vivir 2 rondas de juego para que puedan entender la mecánica del juego. El juego, cuando ya se tiene un nivel de conocimiento, lo puedes jugar en media hora, 45 minutos. Cuando los muchachos llegan al torneo final, se juegan 2 rondas completas y esos muchachos salen, bueno, ¿qué les digo? Ellos les dicen. Sonido. Hola, yo soy María Méndez del Colegio Triunfares. Yo soy Irwin Sublet, también del Colegio Triunfares. Y estamos aquí para contarles un poco de nuestra experiencia. Con el torneo del plan, lo que yo más he aprendido es a tomar riesgos y a saber reinventarme luego de los procesos negativos. Como tiene el mismo juego, así mismo saber hacer otro plan para poder hacer la jugada o ganarme el premio. También he aprendido a usar mi razonamiento, a no depender de la suerte, a depender de mis ideas y de lo que yo, o sea, de mi idea, literalmente, de que yo haga un plan, cree un plan para llegar a un fin. Como este, pues hay más testimonios que pueden encontrar en nuestra página, pero sobre todo para mí lo más satisfactorio es poder encontrar un joven que diga, me cambió la vida, que cuando termine el torneo te escriban dando gracias porque se dieron cuenta que ellos descubrieron capacidades que no sabían que tenían, que saben que lo pueden hacer diferente, que te salen diciendo, ahora entendí que me tengo que enfocar más en los estudios porque yo voy a llegar más lejos. Y eso literal lo he escuchado de los jóvenes, porque muchas veces decimos que tenemos la juventud perdida. No, la juventud está a falta de oportunidades, de que nosotros los adultos nos atrevamos a escucharlos y a creer y confiar en que ellos tienen una forma diferente de pensar, pero solo si le damos permiso a esa forma diferente podemos apostar a innovar y emprender. Mientras sigamos pensando igual no vamos a tener resultados distintos. Y esa es la invitación. ¿Qué quieres ser? ¿Monitor, profesor o sencillamente jugar conmigo? Bienvenido. Gracias.